Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 01. Costumbres extranjeras. Junio de 2024, 2 y 1, tiempo estándar de Japón, Narita, Prefectura Chiba, Japón, Aeropuerto Internacional de Tokio. ¿Dónde estoy?, se preguntaba el joven mientras tiraba de una maleta a través de la zona de llegadas internacionales, se tambaleaba a través de un corredor lleno de gente y ventanas. Esta es la aduana del aeropuerto, es verdad, he estado de viaje 1 año y medio entrenándome y preparándome, estoy aquí para hacer algo, eso es, para hacer algo. La próxima preocupación emergió, ¿qué era? Ah, es cierto. Vine a operar, el robot que es como un demonio, el que nadie más puede manejar. Una vez que empiece a moverse, nunca se detendrá. Con ese inmenso poder, podré sembrar destrucción y miedo. Mataré a mucha gente y romperé muchas cosas. Sí, iré a esa ciudad que odio tanto y... Espera, ¿y quién soy yo? Una sensación de disgusto presionaba la garganta del irritado chico. Es verdad, mi nombre es Takuma Kugayama, tengo 15 años, y acabo de volver de estudiar en Nueva Zelanda. Esa es la historia. Mi nombre real es Takuma Tatekawa, soy un miembro del grupo A21, soy especial. Ah, me siento mal, me siento enojado, quizá debí haber tomado la medicina. Pero estaré bien, puedo controlar esto un rato más. El oficial de aduana se acercó. No, Takuma se acercó al oficial de aduana. ¿Un cuarentón, eh? Su corbata está torcida, quizás solo por 4 grados, pero no puedo soportarlo, quiero que la arregle, date prisa y arréglala. Reprimiendo desesperadamente el impulso de clavar sus manos en el cuello del hombre, Takuma sonrió y presentó su pasaporte. Hombre estúpido, pensó, mientras el hombre cogía el pasaporte sin la menor sospecha y lo leía. ¿Residencia?, preguntó el hombre en uniforme. No, señor, Takuma respondió con una voz calmada y angelical. Fue una corta estancia por razones de estudios, increíble, ¿tú solo? Sí, señor. Pues claro que sí, arréglate la corbata. ¿Tus padres no están preocupados? No, confían en mí. Su sonrisa ocultaba sus pensamientos. Quiero hacerle daño a alguien, romperlo en pedazos. Entonces, me sentiré bien y mi hermana estará complacida. ¿Lo estará? Quizá no. Me pregunto qué piensa. Hermana, mi adorada hermana, volvió a este país hace tanto tiempo para hacer que el demonio se moviera, por mí. La veré pronto, hermana. El oficial selló el pasaporte sin siquiera intentar hacer una revisión del equipaje. ¿Es irte? ¿Qué? Dije que puedes irte, y la corbata. Date prisa y arréglala. Me está sacando de quicio. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué asco me das? Debes morir. ¿De qué estás hablando? Hermana, no me gusta este tipo, no se arregla la corbata. ¿Estás bien, hijo? Se está burlando de mí, hermana. No puedo permitirlo. Oye. Takuma saltó gritando sobre el mostrador, derribando al oficial, a quien mantuvo contra el suelo y golpeó sin piedad, tomando el cuello del hombre con ambas manos, apretó con todas sus fuerzas y empezó a sentirse mejor. Más. Ja. Mientras las manos de Takuma apretaban más fuerte el cuello, los ojos del oficial se pusieron en blanco. El guardia más cercano saltó sobre Takuma en un intento de separarlo, pero no pudo soltar las manos del joven. ¿Qué te parece esto? Eres insignificante, jadeando y abriendo tu boca como un pez fuera del agua. Estás a punto de morir. ¡Qué rostro tan estúpido! Oh, hermana, qué conmoción. Hermana. Más y más. Junio de 2025, 10:55, tiempo estándar de Filipinas, isla de Luzón, noroeste de Filipinas, 40 kilómetros de Vigan. En medio de la selva había un claro, dentro del claro, una ciudad falsa. Era un campo de maniobras para imitar un combate urbano, y sus edificios de mal gusto y llenos de balas no se parecían a los de ninguna ciudad. No están aquí de vacaciones. Tienen que derribar a los enemigos de un solo tiro. Gritó el teniente coronel, su voz se escuchaba sobre los sonidos de disparos. No sean débiles. Son perros ansiosos por despedazar las yugulares de sus enemigos.
Los reclutas, terroristas de todos los rincones del mundo, no mostraban signos de fatiga, ni parecían tener miedo de las balas de los instructores, que impactaban constantemente a sus pies. Seguían rápidamente las instrucciones. Todos a los que vean son enemigos. Maten. No hay piedad, ni siquiera para los niños. Siluetas andrajosas aparecían en las ventanas, puertas y callejones. Las balas golpeaban con sonidos metálicos. En algún lugar dentro de una de las estructuras, una granada de mano explotó. Finalmente, el fuego cesó, y de un coro de radio se escuchó, despejado. Con un rifle de asalto en una mano y un cronómetro en la otra, el teniente coronel miró fijamente el reloj hasta que el disparo final se escuchó. Despejado. Presionó el cronómetro y se aclaró la garganta. Anotó el tiempo que tardó en finalizarse el ejercicio de práctica y resopló. «Alinéense», gritó el capitán adjunto, que estaba de pie junto al teniente coronel. Los reclutas salieron de cada esquina del lugar para alinearse enfrente del dúo. Había más de 15 reclutas alineados con uniformes de camuflaje grisáceo, todos de razas dispares. Aproximadamente el 20% eran mujeres. «Bien», el teniente coronel carraspeó. «Han pasado 3 semanas desde que empezó el entrenamiento. No mentiré, pensé que todos eran unos incompetentes sin futuro, pero han demostrado lo contrario. Durante este entrenamiento, 2 murieron y 2 desertaron. Francamente, eso no importa. El resto se han convertido en asesinos apenas decentes. No se les vaya a subir a la cabeza». El teniente coronel pasó los 5 minutos siguientes humillando a los reclutas con críticas, lamentándose de su inexperiencia, de su insuficiente manejo del equipo, su falta de conocimiento de las fuerzas de seguridad de cada país, y mucho más. ¿Entendido?, preguntó finalmente. No tienen odio. Odien más. Ódienme a mí y a todo lo que hay en este mundo. Una vez que lo hagan, las pútridas fuerzas militares y de la policía no serán nada comparadas con ustedes. ¿Eso es todo? ¿Preguntas?, dijo el capitán adjunto. Después de un momento de silencio, uno de los reclutas levantó la mano lentamente. «Habla, señor, entiendo que una vez salgamos de aquí, estaremos a la par con las fuerzas militares y de la policía. Pero ¿y si los oponentes no son ninguno de esos dos? ¿A qué te refieres?» «Mitril, señor». Con una ceja levantada, el teniente coronel dijo. «¿Mitril? ¿Qué es eso?» «Antes de venir aquí, escuché rumores de parte de un comerciante de armas en Singapur. Aparentemente, es un grupo de fuerzas especiales sin afiliación nacional, señor. Supuestamente, el grupo está compuesto por personas con habilidades excepcionales. Si te conviertes en su objetivo, no saldrás de ello con vida. Tonterías. Rumores, exageraciones, chismes, sí, señor. Pero hay muchas personas que de verdad los han visto. He escuchado que a veces atacan campos de entrenamiento como este, obstruyendo las actividades revolucionarias como nosotros. Es suficiente», gritó el teniente coronel, tomando al recluta por el cuello. «¿A quién le importa Mitril? ¿Dices estas tonterías para burlarte de mi entrenamiento?» «Ese señor, discúlpeme, por favor». Las manos en su cuello evitaron que siguiera hablando. Los otros reclutas intercambiaron miradas y susurros. «Yo también he oído de ellos. Sí, ¿escuchaste lo que pasó en Sunan hace poco? Puede que vengan a este lugar». Cuando el teniente coronel los miró enfadado, los reclutas dejaron de hablar. «Parece que soy culpable de un gran malentendido», gritó sin ningún interés por ocultar su enfado. «Supongo que no han aprendido nada en las últimas 3 semanas. Atacar este lugar. Los militares no pueden tocarnos. Miren a su alrededor. Por todas partes de la base improvisada había tanques, vehículos acorazados, misiles antiaéreos, pistolas y hasta 2 helicópteros de ataque, aunque eran modelos un poco viejos. Y por supuesto, había 2 Arms Labs verde oscuro, armas humanoides que medían casi 8 metros de altura. Supuestamente igualaban en poder destructivo de 1 millar de soldados de a pie. El Arms Lab era el arma moderna más poderosa. Ninguna fuerza lo suficientemente grande para resistir contra todo esto podría acercarse sin que nos diéramos cuenta. Ni siquiera las tropas norteamericanas, gritó el teniente coronel con una confianza inquebrantable. De hecho, había una confiable red de sensores esparcidos por las afueras como una telaraña hasta 20 kilómetros desde la base. Se necesitaría una habilidad sobrehumana para poder escabullirse a través del sistema de alerta y poder lanzar un ataque sorpresa. Tan solo piensen en ello. Esta base es impenetrable. Es por eso que están aquí. No importa lo que pase, ninguna fuerza jamás podrá tomarnos por sor. Y como si fuera solo para humillarlo, flechas de fuego cayeron del cielo e impactaron en un tanque que estaba a 10 metros hacia la derecha de los reclutas. 1, 2, 3 disparos, seguidos por un desgarrador sonido metálico. ¿Qué? Después de vomitar chispas por un rato, el tanque explotó abriéndose violentamente. La fuerte explosión derribó a los oficiales y reclutas. Casi inmediatamente, el as junto al tanque recibió un disparo y explotó en pedazos, creando el espectáculo de una repentina lluvia roja cayendo sobre la base. ¿Viene del cielo? ¿Qué es? ¿Por qué nuestro radar no lo vio? El teniente coronel miraba al cielo buscando respuestas.
Al principio, no pudo ver las fuerzas enemigas, pero tras observar con detenimiento el cielo nocturno, notó un brillo que se encendía intermitentemente como si fuera una ola de calor. ¡Qué demonios! Repentinamente, el aire agitado se llenó de luces azules y tres sombras se escurrieron como tinta de la tenue luz. SS es la tecnología de holograma convertida en el mejor equipo de infiltración. Pero nadie había sido capaz de desarrollar una invisibilidad completa. Las tres sombras que parecían paracaidistas disparaban sus armas intermitentemente mientras descendían en dirección a la base. ¿Solo tres? Espera, esos no son soldados. Son demasiado grandes para ser humanos. Son Armslabs. Los Armslabs paracaidistas eran de un modelo con el que el teniente coronel no estaba familiarizado. Su armadura gris era más redondeada de lo usual y tenían una apariencia extremadamente humanoide. Se veían esbeltos y poderosos. ¿Podría ser que estas máquinas grises sean de mitril? De alguna manera, las tres máquinas gigantescas se mostraban gráciles mientras cortaban los paracaídas a unos 50 metros sobre la base, cayendo en picada la distancia restante. Eran como antiguas bestias míticas que se habían librado de sus cadenas. Una vez tocaron el suelo, los Armslabs atacaron libremente, despedazaron los vehículos acorazados y los helicópteros con sus rifles y pistolas gigantescas, patearon los jeeps y derrumbaron las atalayas. Los soldados confundidos se dispersaron bajo el fuego de las ametralladoras. La resistencia es inútil. Ríndanse, anunció la voz de una joven a través de uno de los altavoces externos de la máquina. Una de las máquinas disparó y detuvo a los reclutas que huían con pistolas eléctricas ubicadas en las palmas de sus manos. Impotente, el teniente coronel solo pudo observar cómo su base se derrumbaba rápidamente. Destrucción y control del blanco primario confirmado, anunció la IA del robot con una voz masculina suave. ¿Cambio a modo de búsqueda de enemigos? Afirmativo. Actívalo, entendido. SS, apagado. SSS, encendido. Sousuke Sagara observó diligentemente la imagen en la pantalla delantera de su cabina, la pantalla rodeaba su cuerpo. Su as era llamado M9 Herzbach, era el modelo de as más usado en el arsenal de Mitril. Mitril era el grupo mercenario al que pertenecía Sousuke, el M9 era el robot más nuevo y más poderoso, ni siquiera era usado en la mayoría de ejércitos modernos. Las llamas tomaron la base selvática engulléndolo todo, desde los tanques y los vehículos acorazados hasta los amados Armslabs de los terroristas. Los soldados enemigos que seguían conscientes, unos 50, se rindieron. Estaban de pie en la plaza central de su ciudad artificial con sus manos en el aire. Periódicamente, uno que otro intentaba escapar, pero Sousuke y sus compañeros los paralizaban sin piedad con pistolas eléctricas. La misión casi había terminado. La única tarea que quedaba por hacer era detener a los terroristas japoneses por los que habían venido y luego entregar el resto al gobierno filipino. Desde la parte opuesta de la base, el piloto del robot que montaba guardia llamó a Sousuke por el walkie-talkie. ¿Pan comido, Sousuke? Comentó el sargento Kurt Weber, uno de los colegas de Sousuke. Es demasiado pronto para bajar la guardia, respondió Sousuke calmadamente. Todavía podría haber tropas armadas listas para una emboscada, no te preocupes. Este M9 podría acabar con un cohete sin hacer esfuerzo. Estoy más preocupado por los prisioneros. Si mueren por balas perdidas, entonces habremos venido para nada. Qué malo eres, hombre sin corazón. Tu frialdad me dará un resfriado, ¿podrías confirmar el blanco? Sí, supongo. El M9 de Kurt se dirigió a los prisioneros y habló a través de los altavoces externos. Disculpen, estoy buscando a unos reclutas japoneses, prisioneros del grupo A21. Que den un paso adelante y no los mataremos ni los lastimaremos. Lo prometo. Permaneciendo en silencio, los prisioneros miraban a sus vecinos, preguntándose quién entre ellos era al que buscaban. ¿Nadie? Los de allí, quítense las máscaras. Al verse amenazados por las pistolas eléctricas, varios hombres se dieron prisa y se quitaron los pasamontañas. Sousuke amplió la imagen en su pantalla y examinó los rostros. No están aquí. Aunque algunos parecían tener rasgos japoneses, ninguno se parecía a la foto que les habían dado para buscar. Tienes razón. ¿Qué está pasando aquí? La información que habían recibido de la misión aseguraba que un grupo de terroristas japoneses llamado A21 estarían aquí. Hace muchos años, el grupo había planeado detonar una bomba en una importante área metropolitana. Cuando se descubrió el plan, el grupo huyó al extranjero, presumiblemente para trazar más planes terroristas. Definitivamente no están aquí. En ese momento, el M9 de la sargento mayor Melissa Mao regresó después de perseguir a los que habían huido a la selva. La máquina llevaba en sus brazos a 4 terroristas que habían sido acribillados con las pistolas eléctricas hasta perder el conocimiento. Yo tampoco los tengo. Parece que todo ha sido inútil, ¿otra pista falsa? Malditos tipos de inteligencia. Copiando los movimientos del operador, el M9 de Kurt pateó un contenedor de aceite cercano y los prisioneros se estremecieron. Suele pasar. No hay nada que podamos hacer si no están aquí. Entreguemos a estos tipos al ejército filipino y vayamos al punto de encuentro con el helicóptero de transporte.
Sousuke se detuvo repentinamente, su rostro reflejaba preocupación. Dejó salir un sonido, vástago entre un suspiro y un sollozo. ¿Qué te pasa? Preguntó Kurz al notar el M9 de Sousuke sacudiendo la cabeza. Se me olvidó, lamentó Sousuke. Inspeccionando los alrededores con su rifle, Kurz dijo. ¿Qué se te ha olvidado? Siempre eres muy cuidadoso. No me digas que has hecho alguna estupidez como olvidar codificar las transmisiones de radio. Peor. Oh. Oh. Le prometí a alguien que hoy a las 19 horas nos veríamos, ¿eh? Probablemente esté furiosa. Una gota de sudor frío apareció en su frente. Su pánico parecía inapropiado para alguien que acababa de ejecutar órdenes de combate con extrema calma hace unos pocos minutos. ¿Se lo prometiste? ¿A quién? A Kaname. Se supone que debía ir a su casa. Dijo que me ayudaría a estudiar para el examen final. La historia japonesa no es mi punto fuerte. Exhibiendo la complejidad de la constitución de las articulaciones del M9, los hombros de las de Kurz se encogieron. Eso no se hace, debe ser difícil que tu otro trabajo sea ser soldado, comentó Mao, lanzando al grupo de terroristas inconscientes con el grupo de prisioneros. El helicóptero de transporte del ejército filipino llegará en 5 minutos. Podremos interrogarlos hasta ese momento. Una vez los entreguemos, iremos hasta el punto de encuentro, ¿entendido? Ursu 6, entendido. Ursu 7, entendido, respondió Sousuke desanimado. No era algo poco común que Sousuke Sagara, soldado de Mitril, la unidad ultra secreta de fuerzas especiales, se esforzara por su otra ocupación, la de estudiante en un instituto de Tokio. Más y más. Junio de 2025, 3:18, tiempo estándar de Filipinas, estrecho de Luzón, profundidad, 50 metros submarino anfibio de asalto Tuata de Danang. ¿Los perdimos? Una pequeña arruga se formó en el ceño de Tessa mientras escuchaba el resto del informe de la sargento mayor Melissa Mao. Tessa, también conocida como Teleta Testarosa, la capitana del submarino anfibio de asalto llamado Tuata de Danang, estaba sentada en la silla del capitán en el centro de mando central del submarino gigante de Mitril. Desde esta habitación, que tenía cerca del tamaño de un teatro pequeño, Tessa tenía el poder supremo sobre el submarino y sus escuadrones. Bajó la mirada para observar 3 grandes pantallas y los asientos de cerca de una docena de miembros del personal del centro de mando. Era una chica de unos 15 años con grandes ojos grises y un cabello trenzado color rubio cenizo que colgaba sobre su hombro izquierdo. Aunque llevaba ropa informal de civil, llevaba la insignia del rango CNEL. Sí, señora. No hubo rastro de la organización A21, respondió Mao por la radio. ¿Ninguno de los presentes estaba relacionado con ellos? Cuando presionamos al líder del campamento, nos dijo que algunos observadores habían visitado el lugar hace 10 días, ¿y hacia dónde fueron luego? Él cree haberles escuchado decir que iban desde Manila hasta Costa Dorada, pero es solo lo que escuchó. En realidad no sabe nada, así que pretendieron entrar al campamento y luego huyeron. Nos engañaron. El informe de inteligencia sugería que el grupo A21 había ingresado al campo de entrenamiento para finalizar los preparativos. Aparentemente, esa información era falsa, lo siento, se disculpó Tessa, por enviarlos en una búsqueda inútil, no es su culpa, respondió Mao. Supongo que ahora iremos al punto de encuentro, con su permiso, por supuesto, sí, por favor, regresen como estaba planeado. Los estaremos esperando, recibido. Cambio y fuera. En la esquina de la pantalla de la capitana, donde una ventana indicaba quién hablaba, las palabras Ursu 2 cambiaron de rojo a verde. Tessa suspiró y se echó para atrás sobre la silla. Por Dios. Suele pasar, dijo el segundo comandante, el CTE Richard Mardukas. Era alto y delgado, por lo que parecía un ingeniero. A través de sus lentes oscuras, dirigió su mirada melancólica hacia la pantalla principal. La frecuencia con que suceda no hace que sea menos problemático, concluyó Tessa, mirando a Mardukas. ¿Acaso el grupo A21 no tiene arms labs soviéticos? Si los llegan a utilizar en una ciudad, las consecuencias serán terribles, por supuesto, capitana. Sin embargo, no somos omnipotentes, y es necesario aceptar que estos errores suceden, no aceptaré excusas, es pereza. Tessa tenía tanto equipo y personal bajo su mando que esperaba que sus fuerzas fueran lo más cercano a la omnipotencia como fuera posible. En su cabeza, imaginaba inteligencia y estrategias perfectas. No es pereza, corrigió Mardukas rotundamente, es flexibilidad. La IA del submarino encendió una alarma para llamar a Tessa. ¿Qué pasa? Circuito GI. El teniente comandante a Kalinin. Era una comunicación de Andrei Kalinin, el comandante de operaciones, quien estaba en Japón por una misión diferente. Conéctalo, sí, señora. Un momento después, estaban conectados. La voz grave de Kalinin llenó la habitación. Capitana,
¿Cómo estuvo la misión del campamento de entrenamiento? Fue un fracaso total. El grupo terrorista en cuestión no estaba presente. Kalimi no sonaba especialmente sorprendido. ¿Se refiere a la 21? Escuché que uno de sus miembros fue arrestado en el aeropuerto de Narita. Eso es bueno, dijo tras una pequeña pausa, pero lo dices como si fueran malas noticias. Sí, señora. El chico capturado exhibe síntomas de la reacción. Al escuchar eso, Tessa bajó la mirada. ¿Te refieres a? Hay una alta probabilidad de que tenga la habilidad de operar un Lambda Driver. El Lambda Driver era una misteriosa pieza de tecnología con un potencial ilimitado de peligro si llegaba a caer en las manos equivocadas. Utiliza la mente del operador como combustible y las armas nucleares eran inútiles contra él. Y ahora, un despiadado grupo terrorista había conseguido a una de las pocas personas que eran capaces de usar uno. Está en custodia del gobierno japonés, así que no podemos hacer una investigación detallada. Sin embargo, creo que debería venir aquí personalmente, capitana. Entiendo, asintió, haremos los arreglos necesarios, y con eso, cerró la conexión. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién podría usar una cosa tan peligrosa? Más y más. Junio de 2026, 10 y 1, tiempo estándar de Japón, Chofu, Tokio, Japón, campus de la Escuela Municipal Hyundai. La bola blanca pasó rozando el bate de metal e impactó contra el guante del receptor. Street Dike 3. Gritó una de las chicas en uniforme de educación física. Ya van 3 outs, ¿cierto? Confirmó el preocupado árbitro. Bien, cambiemos. Las chicas en el campo corrieron para buscar una oportunidad de batear. Fiu. Kaname Chidori hizo girar su brazo derecho mientras descendía del montículo del lanzador. Aunque era alta, su pelo negro le llegaba hasta las caderas. Sus excelentes proporciones eran aparentes, aun a través de su simplón uniforme de educación física. Cuando estaba callada, era una chica con un aire de fuerza y nobleza. Kana, han sido 3 strikes seguidos, comentó su compañera de clase, Kyoko Tokiwa. Bueno, empezó a decir Kaname, usando la humilde expresión de un estudiante en clase de educación física. Ese es el par para mí, e hizo el símbolo de la victoria con los dedos. No me refería a eso. Es decir, esto es solo un partido de softball en la clase de educación física, pero tú te lo estás tomando muy en serio. Es una tontería. Shiori estaba aterrorizada. ¿Eh? ¿En serio? Sí, en serio. Eres demasiado brusca. ¿Hoy te has levantado con el pie izquierdo o qué? O es muy obvio o eres muy inteligente, Kyoko. De hecho, a Kyoko no la podía engañar. Ella y Kaname habían sido amigas desde la ceremonia de bienvenida de la escuela. ¿Ha pasado algo con Sagara?, preguntó, dando justo en el blanco. Así era, Sousuke Sagara era el culpable del humor de perros de Kaname. La mañana anterior, habían quedado, al menos esa era la idea, de estudiar para los exámenes finales. Se suponía que Sousuke debía llegar a su casa a las 7 de la tarde. Y como era de esperarse, jamás llegó. Cuando Kaname intentó llamarlo al móvil, estaba sin cobertura. Llegaron las 8 y luego las 9, la fecha había cambiado y de repente, ya era de mañana. Y ese día, cuando Kaname fue a casa después de la escuela, la comida que había preparado con tanto amor para Sousuke a expensas de estudiar, seguía en la mesa del apartamento donde ella vivía sola. Gruñó, no, Sagara no ha hecho nada, no tiene nada que ver. Lo sabía, Kyoko pudo ver inmediatamente que Kaname mentía. ¿Sabes por qué no ha venido hoy a clases? En el gimnasio, detrás de ellas, un grupo de chicos gritaban mientras jugaban a baloncesto. Sousuke no estaba entre ellos. No lo sé, gruñó Kaname, se fue ayer en el descanso y no lo he visto desde entonces, ¿y entonces qué ha hecho? No me importa lo que haya hecho. Ya te lo he dicho, no es culpa suya. Esta era una mentira descarada. Kaname no habría preparado semejante menú si no le importara. Era un festín consistente en caballa asada a la sal, estofado de daikon y calamar, pitan tofu, chaban musi y mucho más. Kaname suspiró. Oye, dijo Kyoko, pinchando el hombro de Kaname, te toca batear, ¿eh? Ah, sí. Kaname se levantó, tomó el bate y caminó tranquilamente hasta el home. De repente, escuchó el sonido de un motor y de aspas rozando el aire. Sin embargo, al mirar al cielo, no vio signos del helicóptero que estaba segura de haber escuchado. ¿Eh? Oh, bueno. Entonces, sin más, el lanzador del equipo rival lanzó de forma deshonesta. La pelota trazó lentamente un arco y cuando se volvió visible, Kaname imaginó la expresión seria de Sousuke flotando a través del aire. Sousuke. Maldito. Gritó, zarandeando el bate con toda su fuerza. Ching.
La pelota subió, subió, subió hacia el lado derecho. Fue un gran batazo, y la receptora exterior tuvo que salir disparada hacia atrás para ir a alcanzarla. El equipo estalló de alegría. La pelota se desplazó por el aire y luego se detuvo repentinamente en mitad de su trayectoria, cayendo directamente al suelo delante de la chica en el lateral izquierdo. Era como si la pelota hubiera golpeado una pared invisible. Tan estupefacta como todos los demás que pensaban que sería una carrera segura, Kaname se detuvo lentamente en la segunda base. Todos miraban fijamente al cielo sobre el lado exterior izquierdo. No veo nada, pensó Kaname. Espera, ¿el aire se acaba de mover un poco ahora mismo? El helicóptero sonaba aún más alto y un fuerte viento alcanzó el campo, levantando una nube de polvo tan densa que la visibilidad se redujo a menos de 3 metros. ¿Qué demonios?, gritó Kaname, casi incapaz de escuchar su propia voz. El fuerte viento lastimaba sus ojos, así que se echó al suelo, prácticamente aferrándose a la segunda base. El misterioso estruendo empezó a desaparecer tan repentinamente como había aparecido. La violenta ráfaga amainó y la tranquilidad regresó al campo de softball. Kaname levantó la cabeza. Nuevamente no había signos de nada en el aire, ni un helicóptero, ni un avión, nada. ¿Qué ha sido eso?, murmuró. Mientras se levantaba, Kaname notó a un estudiante con su uniforme de verano de pie frente a ella. De estatura promedio, con un físico atlético y firme. Una gran mochila color aceituna colgaba de su hombro derecho y llevaba una bolsa negra en su mano derecha. ¿Sousuke? Sousuke inspeccionó sus alrededores. Chidori, dijo. Aunque Sousuke era apuesto, su rostro siempre llevaba una expresión de tensión. Su ceño siempre estaba fruncido, su boca firmemente cerrada y sus ojos miraban siempre a la distancia. Indiferente con la moda, su pelo negro seguía siendo naturalmente adecuado. Parece que llegó 2 horas tarde, anunció Sousuke mientras revisaba su reloj y lo comparaba con el reloj de la escuela. Menos mal que me di prisa. ¿De qué estás hablando?, inquirió Kaname, reprimiendo su deseo de partirle la cabeza. Acabo de llegar, explicó, vine directo del mar de la China meridional. Kaname se quedó sin palabras. ¿Estaban en mitad de un partido?, preguntó Sousuke, mirando el uniforme de Kaname. Sí, estábamos en mitad de un partido. Antes de que alguien lo interrumpiera apareciendo misteriosamente y arruinando totalmente mi cuadrangular, bueno, al menos ya sabes que debes tener cuidado la próxima vez que oigas un helicóptero, decidió. Entonces, me voy a la clase masculina de educación física. Habiendo dicho eso, se dirigió hacia el partido de baloncesto. De repente, se detuvo y se dio la vuelta. Por cierto, empezó. ¿Sí? ¿Sobre nuestra reunión de ayer, estás enfadada? Oh, no. No estoy enfadada en lo más mínimo. ¿Por qué debería molestarme?, dijo mientras alzaba teatralmente las manos para enfatizar el sarcasmo. Sin embargo, Sousuke no lo captó. Oh, bien. Cuando lo recordé, pensé que estarías disgustada. Kaname dijo furiosamente. ¿Lo olvidaste? Correcto. Algo importante surgió. Una vez más, Sousuke se dirigió al gimnasio, su mochila oscilaba mientras él caminaba. Kaname lo miró por un momento, el puño que tenía apretado le temblaba. Y entonces, cogió la segunda base. Tú, dijo furiosa, arrojando la base como un frisbee. Y dio en el blanco, golpeando a Sousuke en la nuca. Sin hacer ni un sonido, Sousuke cayó, llevando con él su mochila y su bolsa. Te odio con toda mi alma. En ese punto, la exterior izquierda que había recogido la pelota, caminó hasta Kaname y la tocó. Eliminada. Más y más. Junio de 2026, 10:28, tiempo estándar de Japón, prefectura de Saitama, Japón a las afueras de Sayama. Habían pasado 6 horas desde que el helicóptero había salido del Tuata de Danaan, que en ese momento se encontraba en el Océano Pacífico. Después de un largo tiempo, el rugir del motor parecía haberse convertido en algún tipo de canción de cuna. La luz bailaba a través de la ventana y el helicóptero se movía y rechinaba un poco. Sin embargo, para Teleta Testarossa era un lugar adecuado para tomar una siesta. No soñó nada. Las profundidades de su conciencia, que normalmente eran un torrente de pensamientos, estaban temporalmente tan calmadas como un lago. Coronel. A Tessa le tomó un momento darse cuenta de que se referían a ella. Coronel, llegaremos en 3 minutos. El personal de tierra del Tuata de Danaan se refería a Tessa, la comandante de su escuadrón, como coronel, en vez de capitana. Esta era una de las costumbres únicas de Mithril para evitar confusión con el rango más bajo y no naval de capitán. La visión de Tessa abriendo sus ojos torpemente era conmovedora. Siento molestarla, coronel, dijo el cabo Yang, un joven en ropa de civil.
Era de ascendencia surcoreana, tenía un código, Ursu, y actualmente hacía de guardia de Tessa. ¿Y el señor Sagara?, preguntó Tessa, mirando alrededor dentro de la cabina. El sargento llegó a Tokio hace un rato y dijo que le diera sus saludos. Señora, ya veo. Al igual que el cabo Yang, Sousuke Sagara tenía un código, Ursu. Como la misión actual de Sousuke requería que estuviera inscrito en un instituto de Tokio, no había muchas oportunidades de que Tessa, un suboficial, pudiera hablar con él. Consecuentemente, no tenían una relación muy apegada. Sin embargo, por alguna razón, Tessa se interesó en Sousuke. Quizá era porque, al igual que Tessa, Sousuke era el más joven de su unidad. La ponía nerviosa pensar en qué tipo de vida llevaba él en la escuela. Mirándose a través de un espejo de mano, Tessa se arregló, primero el cuello de su blusa y luego metiendo el dobladillo de su falda en su lugar. Se asomó por la ventana y observó su destino. En medio de unas colinas repletas de coníferas, había un claro lleno de edificios blancos. Tras verlo por encima, parecía ser el campus de una universidad. Pero si se miraba de cerca, revelaba algunas diferencias, principalmente las grandes paredes externas llenas de hombres camuflados patrullando. En realidad, este era un centro de investigación tecnológico a cargo del gobierno japonés y la Agencia de Defensa. Tessa había oído de diferentes fuentes que este lugar era extremadamente confidencial, y que la mayoría de los ciudadanos no sabían que existía. Actualmente, esta instalación tenía al chico en cuestión. Fue bueno que hubieran atrapado al chico, aunque haya sido por pura coincidencia. De haberse liberado, podía haber provocado un terrible desastre. Aterrizando, anunció el piloto mientras bajaba el helicóptero para que descansara en el helipuerto, que parecía ser demasiado pequeño para una máquina tan grande como esa. No obstante, era más fácil aterrizar allí que hacerlo improvisadamente en algún campo rocoso envuelto por fuego enemigo. Después de bajarse, el cabo Yang ayudó a Tessa a bajar por la rampa. El teniente comandante Andrei Kalinin los esperaba bajo las fuertes ráfagas provocadas por las aspas. Era ruso, tenía alrededor de 40 años y era el hombre responsable de dirigir las fuerzas de combate terrestre del Tuata de Danán. Llegó al centro de investigación un paso por delante de Tessa. Junto a Tessa, el hombre grueso y alto, medía un poco más de 2 metros, parecía su padre. Mantenía su largo cabello gris echado para atrás, apartado de su rostro bien definido, que llevaba una barba gris. Gracias por venir, coronel, gritó, haciéndole competencia al ruido del helicóptero. Por favor, no me agradezcas. No me llamaría sin una buena razón, ¿no? Aunque podría haberlo tomado como una indirecta, Kalinin no se ofendió. Así es, señora. Cuando estaban en el submarino, Kalinin siempre llevaba un uniforme simplón color aceituna. Sin embargo, ahora llevaba un traje café. Se veía hosco, no obstante, se veía refinado de alguna manera peculiar. ¿Quién es esta persona? Tessa señaló a un hombre japonés tras Kalinin. El hombre vestía un traje soso de color azul y parecía ser un oficial gubernamental. Tendría más de 25 años, un poco pasado de peso y miope. Soy Chimamura, del Ministerio de Transporte, se presentó en excelente inglés. Estoy a cargo de este caso, encantada de conocerlo, señor Chimamura, igualmente, doctora Testarossa. Chimamura hizo una reverencia, enmascarando habilidosamente la profunda desconfianza que tenía sobre Tessa. Usualmente, cuando alguien se enteraba que una persona tan esencial en la organización Mitril era una chica de 16 años, se reían o se enfurecían. Como el señor Chimamura no había hecho ninguna de las dos, Tessa asumió que era probable que Kalinin se lo hubiera explicado antes. ¡Qué sorpresa! ¡Qué joven y encantadora! Pensé que era una estudiante de secundaria. No parece tener 30. Disculpe. Perdóneme. Qué poco educado de mi parte mencionar la edad de una dama. Haciendo otra reverencia, Chimamura los guió. Sin moverse ni un centímetro, Tessa miró a Kalinin. ¿Qué le dijiste, teniente comandante? Le dije que era un genio común y corriente, respondió calmadamente Kalinin. Con respecto a su edad, no pensé que se lo creería. Pero parece que me había equivocado. ¿30? Preguntó Tessa, examinando su pequeño cuerpo, deseando tener un espejo para inspeccionar su rostro. Se dirigió al cabo Yang. ¿Parezco tan vieja? No sabría decirle, señora, dijo Yang sonriendo, pero no intenta aparentar esa edad. Había un tráiler negro en un camino sin pavimentar a unos 800 metros del centro de investigación. Un grupo de hombres y mujeres se encontraban reunidos alrededor del tráiler. Todos eran jóvenes, cerca de los 20 años, de un extremo o del otro. Aunque llevaban ropa civil moderna, estaban demasiado tensos.
Vieron cómo el gran helicóptero de transporte aterrizó en el centro de investigación, desapareciendo tras los árboles. ¿Tropas norteamericanas?, preguntó un hombre que estaba sobre el tráiler. Bajó sus binoculares y bajó la mirada hacia una joven que estaba en el camino. No, dijo ella. Aunque era principios de verano, llevaba puesto un largo abrigo rojo. Los ojos de la mujer eran largos y estrechos, y su cabello color avellana estaba cortado en forma de hongo, parecía ser algo anticuada. No hay distintivos de ninguna nacionalidad, explicó. Además, ni las fuerzas de Estados Unidos o las de Japón tienen helicópteros como estos, ¿y entonces quiénes son? No lo sé, ¿no lo sabes? Eso no importa. Nuestro objetivo es liberar a Takuma. Si alguien, quien sea, se entromete, lo neutralizaremos. Así de simple. ¿Cómo puedes estar tan calmada todo el tiempo, Seina?, preguntó el hombre. Takuma está allí. ¿No estás preocupada? Claro que estoy preocupada, dijo Seina sin ninguna muestra de cariño. Él es esencial para nuestro plan, es verdad, sin Takuma, el Vigimes no se moverá. Pero cuando lo encendamos, ese demonio aplastará las fuerzas de defensa como insectos, anunció uno de los hombres. Así es, dijo otro, nadie podrá detenernos. 2 días es todo el tiempo que necesitaremos para reducir esa ciudad enfermiza a una pila de escombros ardientes. ¿Listos para atacar?, dijo Seina, interrumpiendo el coro emocionado. Y en ese momento, un coche pasaba muy despacio por el camino, era blanco y negro, era de la policía y obviamente estaba patrullando el área. ¿Qué hacemos? Eso depende del conductor, respondió Seina. La puerta del copiloto se abrió cuando el coche se detuvo al lado del tráiler, y un policía salió. El joven policía en el asiento del conductor no parecía tener interés en moverse. ¿Qué hacéis?, preguntó arrogantemente el oficial. No tienen permitido estar aquí. ¿Quién está a cargo? ¿Y qué llevan ahí? Basura, respondió Seina, al mismo tiempo que sacaba una pistola con silenciador de su bolsillo derecho. Apuntó el arma y disparó 2 veces. Pium, pium. El agente murió instantáneamente. Antes de que el joven policía pudiera asimilar lo que acababa de pasar, 2 hombres abrieron fuego con ametralladoras con silenciadores. El parabrisas hizo más ruido al romperse que los disparos. Está muerto, anunció uno de los hombres, asomándose a través de la ventana del conductor para ver al policía tirado sobre un charco de su propia sangre y agonía. «¡Ah, ayuda!», gimió el oficial. Un poco apenado, el hombre que había cometido el error de anunciar la muerte se encogió de hombros avergonzado antes de disparar por última vez a quemarropa, poniéndole fin a los gemidos del policía. A veces pasa, más vale que esta sea la última vez que pasa, lo regañó Seina. Encárguense de los cuerpos y retiraos. Iré a revisar el robot. Seina abrió las puertas dobles en la parte trasera del tráiler y observó al solitario Arms Lab que se encontraba dentro. Era un AK-92 Savage, unas de segunda generación de origen soviético. Seina se quitó el abrigo, revelando un traje naranja de piloto que se ajustaba perfectamente a su atlético cuerpo. De no haber llevado un arnés antigravedad y un perno de fijación, el traje habría parecido un traje de baño. Un preludio de destrucción, murmuró tan bajo que solo ella pudo escucharse. Más y más. Junio de 2026, 12:33, tiempo estándar de Japón, Chofu, Tokio, Japón. Instituto Hindai, edificio escolar al sur del campus. Ten cuidado, Sagara. Hay que ser cuidadosos con las heridas en la cabeza, le advirtió Shinji Kazama, un compañero de clase, mientras caminaba por el pasillo. Shinji era un estudiante con un aspecto calmado, cerca de una cabeza y media más bajo que Sousuke. Era de contextura delgada y de rasgos animados, que usualmente escondía bajo sus gafas. Sin embargo, últimamente había empezado a usar parcialmente lentes de contacto y ropa más a la moda. Estoy bien, Kazama, respondió secamente Sousuke, aunque obviamente no se veía así. Algo andaba mal, algo además de la concusión potencial que había sufrido esa mañana. No creo que lo estés, afirmó Shinji. Estoy seguro de que si mueres, Chidori estará muy triste por ser la culpable de tu muerte y entonces seguramente se corte las muñecas en el baño. No, eso no pasará, declaró Sousuke, recordando cómo le dijo antes que lo odiaba. Kaname había ignorado completamente a Sousuke después del evento de esa mañana. Al ser una persona naturalmente reticente, a Sousuke no se le ocurría ninguna buena excusa para hablarle. Más bien, pasó el resto de la mañana preocupándose. Y ahora, en la hora del almuerzo, seguía preocupado. Chidori me odia, explicó. Ah, lo mismo de siempre, suspiró Kazama, creciste rodeado de guerras pero no puedes enfrentarte a una chica. Es patético, y embarazoso. Era de conocimiento común en la escuela Hindai que Sousuke había crecido en zonas extranjeras en conflicto.
No obstante, los estudiantes eran escépticos sobre gran parte de su biografía, y preferían pensar en él simplemente como el chico excéntrico extranjero, o esa molestia extranjera. Por supuesto, nadie sabía que Sousuke era miembro de la organización militar secreta Mitril, ni que era uno de los soldados más selectos en la unidad especial de respuesta de Mitril, con excepción de una persona. Shinji y Sousuke se detuvieron frente a la puerta de la oficina del consejo estudiantil, en el cuarto piso. De alguna forma, Sousuke había terminado en el confuso cargo de asistente presidencial del Departamento de Seguridad del Consejo Estudiantil. Era una posición decorativa donde durante las reuniones y eventos le asignaban trabajos extraños. Shinji tenía una posición más respetable, vicepresidente del Comité Ejecutivo del Festival Cultural. Aunque faltaba mucho para que empezara el Festival Cultural, Shinji tenía que asistir a las reuniones en junio para empezar las preparaciones y hablar del presupuesto. El presidente es demasiado estricto, decidió Shinji, no puedo creer que nos haya llamado a una reunión cuando los exámenes finales empiezan la semana que viene. Los informes regulares son una medida necesaria, respondió Sousuke mientras abría la puerta para entrar a la oficina. Había 3 chicos presentes, 2 estudiantes nuevos y el tesorero que era de segundo año. Aunque la reunión debía empezar en cualquier momento, el presidente no estaba por ninguna parte. ¿No había una reunión hoy?, preguntó Shinji. Uno de los estudiantes en la esquina apartó la vista de la televisión LCD el tiempo necesario para decir. ¿Nadie les avisó? El presidente pospuso todas las reuniones por los exámenes de la próxima semana. No nos enteramos, están en la clase 4, no. La vicepresidenta Chidori estaba al tanto, qué mal. Bueno, entonces yo volveré al aula. Mientras Shinji refunfuñaba al salir de la puerta, se encontró cara a cara con Kaname, que apenas iba entrando a la habitación. Aunque antes tenía puesto el uniforme de educación física, ahora llevaba el uniforme de verano que consistía en una falda azul y una blusa blanca de mangas cortas con un lazo rojo. Oh, Kazama, dijo. Hola, Chidori, farfulló, cuando estábamos en clase, ¿por qué no nos dijiste que habían cancelado la reunión? Lo siento, Kazama, lo olvidé. Por favor, perdóname. Te lo compensaré. Te ayudaré con tu trabajo la próxima vez, ¿vale? Lo prometo. No es para tanto, respondió, un poco sorprendido, intenta recordarlo la próxima vez, por favor, no, si es importante. Le prometí al presidente que te lo diría. Romper una promesa es algo terrible. Me siento muy mal por haberte dejado esperando. Si yo fuera tú, estaría enfadado, alguien que rompe una promesa no merece el perdón. Una gota de sudor frío apareció en la frente de Sousuke mientras escuchaba la conversación. Shinji sintió la tensión. Ya, insistió Shinji, alejándose de la habitación, de verdad no es para tanto, volveré al aula ahora mismo. Cuando Shinji desapareció, el rostro de Kaname tomó una expresión de tristeza. Dirigiendo su sombría expresión hacia Sousuke, gruñó antes de seguir caminando hasta la parte trasera de la oficina del consejo estudiantil. Después de coger algunos documentos en el escritorio del presidente, se desplomó en la esquina de la gran mesa y sacó sus materiales de estudio. Sousuke palideció. Dejó caer su mochila de su hombro y buscó por dentro. Kaname no mostró el más mínimo interés. Después de un rato, Sousuke encontró lo que buscaba, lo sacó y caminó hacia Kaname. «Qué incordio que eres quedándote allí de pie», dijo Kaname sin levantar la mirada de la libreta. Sin embargo, Sousuke estaba resuelto y estiró la mano con un ramo de flores blancas, cada una del tamaño de un puño humano. Las 6 flores se abrían delicadamente en 4 pétalos que ocultaban los pistilos redondos. El maravilloso gesto de Sousuke había encantado a Kaname. «Las recogí anoche. Quiero que las aceptes, gracias», tartamudeó, haciendo un gran esfuerzo para reprimir la sonrisa que amenazaba con escaparse. Quizá estaba siendo infantil, quizá debía perdonarlo. ¿Qué tipo de flores son? Son bonitas, las flores en sí no son importantes. Sería mejor si se cayeran de una vez, Son amapolas. Cuando los pétalos se caen, puedes cortar las semillas y hacer opio. Es uno de los materiales necesarios para hacer heroína. Si vendes eso en la ciudad, ganarás una importante suma. Kaname lo miraba atónita. Su rostro, que casi había llegado al estado de calma, volvió a ser sombrío. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que este maniático no tenía el sentido común de dar un ramo a una chica de mal humor. «Si no estoy equivocada», suspiró, «estas flores solo crecen en zonas peligrosas del sudeste y la parte central de Asia, también crecen en una parte de las Filipinas», dijo. Tomé las flores mientras trabajaba. ¿Trabajo? Kaname miró a Sousuke. «Ven aquí». Poniéndose de pie, tomó a Sousuke y lo arrastró hasta el pasillo. Tras asegurarse de que no había nadie alrededor, susurró. «¿Estabas trabajando para Mitril?» «Sí. Hubo una situación de emergencia, así que fui a las Filipinas y volví inmediatamente», dijo rotundamente. Kaname era la única compañera que sabía sobre su trabajo real. Se había enterado hace 2 meses. Aunque Kaname daba la impresión de ser una estudiante normal, era especial, y un terrorista astuto que sabía de sus talentos escondidos la había secuestrado.
Afortunadamente, Sousuke asistía a la misma escuela que ella como pretexto para protegerla y pidió refuerzo a Mithril. Los terroristas se habían acercado a Kaname por la misma razón que Mithril se había decidido a protegerla, y esa razón era desconocida para la gran mayoría. Todo lo que Sousuke y Kaname sabían era que ella era un tipo de persona especial llamada Whispered y que tenía algún tipo de secreto, conocimientos ocultos. El trabajo de Sousuke era actuar como guardaespaldas mientras se apostaba en la esfera de su vida diaria. Cuidarla era una misión que nunca lo aburría. Sin embargo, de vez en cuando, Sousuke viajaba de aquí a allá para misiones o entrenamiento. Por esta razón, Kaname usaba un collar con un transmisor diminuto, incluido, que nunca se quitaba, ni para bañarse o dormir. No obstante, era dudoso cuán útil era en realidad. Al principio, Kaname estaba desesperada y sospechaba de todo. A medida que pasaba el tiempo, se acostumbró a la situación. No la habían molestado desde el incidente de hacía 2 meses. Todo lo que tenía que hacer era vivir su vida, por ahora. Ahora que comprendía por qué Sousuke la había dejado plantada, Kaname suspiró. Maldición. Si eso es lo que pasó, me lo tendrías que haber dicho. Discúlpame. Tenía prisa. Bueno, supongo que todo salió bien, no hubo problemas. Kus también está de vuelta. Qué bien, sí. Entonces supongo que no harás nada con estas amapolas. El puño de Kaname salió disparado, impactando en la mandíbula de Sousuke. El poderoso gancho hizo que retrocediera tambaleándose. Eso ha dolido. Cállate. Le ordenó, ¿por qué tienes que hacer las cosas de esta manera? ¿No crees que deberías disculparte antes de darme drogas? No me importa si eres un gran mercenario, algo anda mal contigo. De hecho, estoy en perfecta forma, hablo de tu cerebro. Desde el momento en que nos conocimos, has sido un completo idiota sin sentido común. Has creado millones de problemas más de los que has resuelto, y nunca piensas antes de actuar. Nunca. Y yo. Ark. Después de quitarse los zapatos, Kaname golpeó repetidamente a Sousuke en la cara con ellos. Vale, vale. Para. Creo que entiendo lo que quieres decir, le aseguró. ¿Así? ¿En serio? ¿Entiendes lo que es la delicadeza y la sinceridad? Sí. Lo que querías decir era que en Tokio la cocaína tiene un precio más alto que la heroína. Tú solo dímelo y te traeré algo de pasta de coca. Kaname lanzó una patada giratoria a la nuca de Sousuke. Más y más. Es una casualidad que lo hayan detenido en el aeropuerto Narita, explicó Kalinin en su posición detrás de Tessa. Este chico se hizo pasar como un estudiante que venía de Nueva Zelanda, y no pasó por una inspección de aduana muy exhaustiva. No es poco común pasar sin siquiera una revisión de equipaje. Si de repente no hubiera empezado a actuar de forma extraña, habría pasado sin ningún problema, como actuó. ¿Qué pasó? Saltó sobre el oficial de aduana, lo golpeó e intentó estrangularlo, informó Kalinin. ¿Este chico hizo eso? Preguntó Tessa incrédula. Aunque podía imaginar la razón, no podía imaginarse a ese chico en medio de un arranque de locura. Sí, señora. Debido al estado de agitación extrema después de que lo arrestaron, ordenaron hacerle una prueba de drogas. Había una reacción T971 en su sangre, y como es la droga de la que Mithril siempre está pidiendo información, una serie de personas nos informaron. ¿Por eso me llamaste? Correcto. Fue preparado para usar el Lambda Driver. Si fue un éxito o no, bueno, la única persona que puede determinarlo es usted, coronel. El Lambda Driver era una pieza de equipo que actuaba de acuerdo a la voluntad del que lo usaba. Podía doblar las leyes de la física. Su misterioso origen en la tecnología oscura le hacía adelantar a pasos agigantados la investigación científica actual. Para colmo, Tessa quizá era la única persona en el mundo que podía comprender la tecnología oscura hasta cierto punto. Bueno, se supone que así debía ser. Había sospechas de que alguien había vendido la tecnología a peligrosos terroristas y dictaduras. Era posible que el chico que estaba en custodia hubiera recibido entrenamiento y medicaciones especiales de esa persona desconocida. Había efectos secundarios de ese entrenamiento y drogas. El chico ya exhibía arranques de violencia y defectos de memoria. El gobierno japonés no sabe lo importante que es. Naturalmente, se negaron a entregárnoslo, pero eso es en su mayor parte por razones legales. Ya veo, concluyó Tessa, hojeando un informe que detallaba el examen del chico. Según su pasaporte, el nombre completo del chico era Takuma Kugayama. No se sabía si ese era su nombre real o un alias. No obstante, la dirección y la familia en el documento sí parecían ser ficticios. Leí el informe antes pero no encontré ningún elemento contradictorio. Si es quien tememos que sea, entonces debe haber un arma equipada con el Lambda Driver esperándolo en alguna parte. Una máquina de ese tipo sería insensible ante una resistencia convencional. Era posible que los terroristas tuvieran un arma de un poder inimaginable. También me preocupa que los otros miembros de A21 se encuentren en el país, dijo Kalinin. ¿Crees que podemos hacer que hable? Tessa esperaba que Takuma revelara la ubicación de sus camaradas. Hasta este momento no ha dicho nada. Una interrogación más avanzada es impensable, ya que es un prisionero del gobierno japonés y debemos tratarlo humanitariamente.
Tessa se ofendió un poco ante el descaro de Kalinin. Sería igual si fuera nuestro prisionero. No permitiré torturas. Y entonces, sin advertencia, el chico del otro lado del espejo se levantó de la mesa y saltó hacia Tessa. ¡Ah! Gritó Takuma mientras se golpeaba la cabeza en el espejo antes de retroceder tambaleando. Aunque sabía que estaba a salvo, el impacto asustó a Tessa y cayó de espaldas, dejando caer el informe. Quizá inconsciente de la futilidad de su acción, Takuma mostró los dientes y arremetió contra el espejo varias veces más. Transformándose en una persona diferente, un animal diferente, se golpeaba contra el espejo y aullaba. Varios guardias entraron a la sala de interrogación y lucharon para inmovilizarlo. ¿Está bien, coronel? Estoy bien, solo un poco agitada. Tessa aceptó la mano estirada de Kalinin y se puso de pie. Después de que su ritmo cardíaco regresara a la normalidad, recogió los documentos con ayuda de Kalinin. Parecía que quería estrangularla, señaló Kalinin como un intento enfermizo de aliviar la tensión del ambiente. Como sea, si queremos hacerle un examen exhaustivo, debemos medir la reacción con un NILS portátil, comentó Tessa, pero si yo tuviera que adivinar. Probablemente es culpable, ¿podemos interrogarlo? Yo lo haré, se ofreció Tessa mientras se agachaba por debajo del escritorio para recoger las últimas hojas del informe. Uno a uno será problemático, ay. Tessa se golpeó la cabeza con el borde del escritorio. Le dolía lo suficiente como para hacerla sentir mareada. ¡Auch! Retrocedía tambaleándose. Kalinin corrió a sostenerla. Coronel. Estoy bien. Solo es un pequeño golpe, aseguró con lágrimas en los ojos, completamente consciente de su torpeza. Aunque los cielos le habían concedido a Tessa belleza e inteligencia, lo habían compensado con una mala coordinación. ¿Entonces vamos? Sugirió Kalinin, quedarnos aquí no nos ayudará, bien. Tessa y Kalinin salieron de la sala de observación y se encontraron con el cabo Yang, su guardaespaldas, esperándolos en el pasillo. Shimamura estaba enfrente de la puerta de sala de interrogación discutiendo algo con el médico encargado de Takuma. La conversación terminó y Shimamura se acercó. Lo siento. Tuvieron que sedarlo. Su entrevista tendrá que esperar hasta la noche. Como pensaba, pensó Tessa, desanimada. Entiendo, dijo, no se ofenda, pero ¿cómo es la seguridad por aquí? Impecable. Nadie podría entrar. ¿Por qué lo pregunta? Sospecho que habrá intrusos. Shimamura la miró con el desdén con que los profesionales se dirigen a veces a los novatos. Jamás. ¿Cree que el grupo terrorista vendrá a rescatarlo? No es nada más que un drogadicto en mitad de un síndrome de abstinencia. Francamente, no sé por qué les interesa tanto a los de Mitril. Creo que debemos enviarlo a un hospital de la policía tan rápido como sea posible, no es tan simple. Este chico es extremadamente importante y... Shimamura la hizo callar con un movimiento de su mano. Esta instalación es mucho más importante que ese chico. La seguridad es altísima. Siempre hay 2 grupos, 60 hombres en total, patrullando por turnos. Y otra cosa, es información privilegiada que el chico está aquí, por eso. El sonido de un cañón mecánico gigante disparando sacudió el aire e interrumpió su discurso. Luego, se pudo escuchar el sonido distintivo de metal crujiendo y una explosión. Tessa miró por la ventana. Fuego y humo salían de la cercanía del hospital en la esquina más alejada de la instalación. Uno de los vehículos ardió en llamas y explotó. Entonces, apareció un inconfundible sonido intermitente, fuego de armas pequeñas, tac-tac, ta-ta-tac. Las personas pedían ayuda a gritos. ¿Qué está pasando? La instalación estaba bajo ataque. ¿Había venido el A-21 a por Takuma? Coronel, por favor aléjese de la ventana, pidió Kalinin, tirando del brazo a Tessa. Había sacado una pistola. El cabo Yang había inspeccionado la situación, y se movía de arriba a abajo por el pasillo. Vienen por Takuma, dijo Tessa, dirigiéndose hacia la sala de interrogación, debemos moverlo. No estoy de acuerdo, coronel, se opuso Kalinin. ¿Por qué no? No somos de aquí. Debemos escondernos y esperar a que el enemigo venga a por él. Tessa sabía que la sugerencia de Kalinin no era producto de la cobardía, sino más bien de su prudencia y deseo de evitar peligros innecesarios cuando era posible. Sin embargo, ella sacudió la cabeza. No podemos dejar que el A-21 se apodere de Takuma. Si han arriesgado tanto para rescatarlo, entonces no deben tener un reemplazo. Estoy segura de que planean ponerlo de piloto de alguna máquina terrible. Será peligroso dejar que se queden con él. Yang y yo estamos ocupados protegiéndola. ¿Y el enemigo? Espere un segundo, protestó Shimamura, que acababa de superar su sorpresa inicial, ustedes no están a cargo aquí. No puedo dejar que se llevan al chico, si ustedes no pueden protegerlo, entonces no tenemos opción, respondió Tessa, le dije que somos profesionales muy bien equipados. No importa cuántos enemigos haya, los eliminaremos. Y entonces, como para probar el argumento de Shimamura, un vehículo acorazado con un cañón automático de 20 milímetros pasó por delante del edificio. ¿Ve? Sus armas no pueden competir contra nosotros. Debemos alejarnos, murmuró Kalinin, antes de que un disparo blanco atravesara el vehículo acorazado.
Fragmentos de metal volaron por todas partes, el vehículo se deslizó por un momento vomitando humo, y acto seguido, explotó rompiendo la ventana junto a Tessa con pedazos de metralla. La fuerza responsable de destruir el vehículo acorazado apareció desde detrás del hospital. Una gigantesca forma humanoide emergió a través de las llamas. El torso en forma de huevo y los miembros desgarbados identificaron al culpable como un soviético de segunda generación, un AK-92 Savage. Llevaba un rifle de 40 milímetros en sus manos. ¿Un armslab? Imposible, gritó Shimamura. Su sorpresa era comprensible. Uno esperaría ver unas en países en conflicto, no en el Pacífico Japón. Encontrar uno aquí era tan posible como encontrar una hamburguesa de queso gigante en el menú de un elegante restaurante japonés. Absurdo, declaró Tessa. El Savage gris caminó hacia el edificio, disparando a los soldados que encontraba con las ametralladoras que tenía en su cabeza. Periódicamente, disparaba hacia los edificios. Los gritos agonizantes de los hombres que morían llegaban a los oídos de Tessa. Los redondos ojos rojos de la máquina se dirigieron a ellos. Aunque era una mirada inhumana, a Tessa le dio la impresión de que él la sonreía. Apuntó sus ametralladoras y su gran rifle hacia ellos. Y entonces, disparó. Coronel. Kalinin y Yang corrieron hacia Tessa al mismo tiempo, Shimamura corrió hasta la esquina. Antes de tener tiempo de coger a Tessa, el disparo impactó. El techo se desplomó. Vidrio, hormigón y cemento volaron en todas las direcciones. Por un momento se hizo el silencio mientras todos y cada uno de los fragmentos caía en cámara lenta. Tessa pudo ver al cabo Yang tirándose sobre ella, con los fragmentos de vidrio que atravesaban su piel. Mientras Tessa caía al suelo, deseaba que Yang no hubiera hecho algo tan extremo. Y entonces, otro impacto llegó. El Savage tenía control del edificio y de los alrededores. No había señales de más guardias. Todos habían huido, habían muerto o estaban en proceso de morir. Avanzando a través del polvo y el humo, el Savage se acercó al edificio medio destruido. Pisoteando los escombros, el robot extendió un brazo a través de una pared desplomada. Asegurando todas las articulaciones, el Savage se paralizó en esa posición. La escotilla detrás de la cabeza se abrió, y una mujer en un traje naranja antigravedad apareció. Parecía ser completamente indiferente ante la calamidad destructiva que había creado hacía unos momentos. La mujer, Seina, sacó una ametralladora de la escotilla antes de descender elegantemente por el brazo del Savage y entró al edificio. Caminó a través del pasillo lleno de escombros, pisando indiferentemente un pedazo de carne perteneciente a una víctima de las armas del Savage. Al encontrar su objetivo, la sala de interrogación donde estaba Takuma, Seina abrió la puerta. Pero no había nada en la habitación con excepción de una silla volcada y una mesa. Sin decir una palabra, sintió un destello de emoción. ¿Dónde está Takuma?, preguntó el hombre enmascarado, un miembro del equipo intruso. Aquí no, respondió. Imposible. La señal del transmisor indica que debería estar aquí, lo han movido. Seina señaló la entrada de la habitación, donde gotas de sangre indicaban que una persona herida había sacado a Takuma. ¿Cómo pudieron moverlo tan rápido sin que el grupo intruso lo notara? ¿Podemos encontrarlo con el transmisor, no?, preguntó Seina. Podemos si estamos dentro del rango de recepción. Pero tomará un tiempo localizarlo, entonces, empieza a buscarlo inmediatamente. Takuma es absolutamente necesario para mover al demonio. Asintiendo con la cabeza, el hombre dijo. Aquí hay un herido. ¿Qué hacemos? Mátalo, dijo fríamente. Lo sé, pero, el hombre enmascarado se apartó para que ella pudiera ver al hombre herido que sus camaradas llevaban ante ella. Era un hombre caucásico con un traje café destrozado. Había varios fragmentos de vidrio en su espalda y sangraba por una gran cantidad de heridas. No sería sorpresa si sus heridas resultaran ser mortales. Aunque los hombres lo arrastraron boca abajo, parecía seguir consciente. No parece que pertenezca a este centro de investigaciones, concluyó el hombre enmascarado. Así es, ¿qué hacemos, Seina? En vez de responder, Seina levantó la cabeza del hombre con su ametralladora. Tenía rasgos bien definidos y una barba gris. Sus ojos oscuros revelaron un poderoso deseo de vivir, a pesar de sus graves heridas. Instintivamente, Seina supo que el hombre era un guerrero profesional. Su rostro le recordaba el de alguien que conoció hace mucho. Alguien en quien casi confió. ¿Quién demonios eres? Tu enemigo, dijo el hombre antes de desmayarse.